Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que, honestamente, me ha dejado con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una bomba, una verdadera bomba, que ha explotado en el mundo de las telenovelas turcas. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mete Özdemir. ¿Y es que quién no ama las novelas turcas? Esas historias llenas de drama, romance, paisajes increíbles y, por supuesto, actores y actrices que nos roban el corazón. Y entre ellos Can Yaman y Mete Özdemir, sin duda, brillan con luz propia. Han sido protagonistas de una de las series más exitosas de los últimos años, Erkenci o Pájaro Soñador, y su química en pantalla era explosiva. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se apagan y las cámaras dejan de grabar? ¿La magia continúa? Pues bien, hoy vamos a desentrañar un rumor, una revelación que ha sacudido el panorama, y que nos lleva a plantearnos una pregunta muy interesante. ¿Bomba? ¿Can Yaman jamás besaría a Mete Özdemir? Antes de seguir, quiero pedirles algo muy importante: suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no se preocupen, que siempre traigo los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ahora mismo para que no se pierdan nada. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, así todos estarán enterados de este escándalo. Bueno, volviendo al tema principal, el rumor que ha estado circulando en las redes sociales y en los foros especializados es que, según algunas fuentes, Can Yaman y Mete Özdemir no mantendrían una buena relación fuera de las cámaras. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque se rumorea que, supuestamente, Can Yaman no estaría dispuesto a volver a besar a Mete Özdemir en ningún proyecto futuro. Imaginen eso. Después del furor que causaron sus besos en Erkenci, pensar que eso no podría repetirse es casi un sacrilegio para los fans. Pero, ¿de dónde viene este rumor? Bueno, como siempre hay diferentes versiones y fuentes que difieren. Algunos dicen que todo comenzó por una serie de declaraciones y entrevistas donde, supuestamente, Can Yaman hizo comentarios que daban a entender que no estaba muy contento con la relación que tenía con Mete durante el rodaje de Erkenci. Quizás demasiada presión, demasiadas expectativas, o simplemente un choque de personalidades. Es difícil saberlo con certeza. Otros aseguran que todo se debe a la personalidad de Can, que es muy reservado con su vida personal y que no le gusta que lo relacionen sentimentalmente con sus compañeras de trabajo. Esto es algo comprensible, ya que la constante especulación sobre su vida privada podría ser muy agotadora. Y también hay quienes sugieren que Mete y Can simplemente no congeniaron fuera del set, y que la química que veíamos en pantalla era, en gran medida, producto de un guión y una buena dirección. La magia del cine. Además, hay que tener en cuenta que después del éxito de Erkenci, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, como Bayyei y Sandokan, y Mete Özdemir siguió brillando en producciones turcas como Doğu Kaderindir y Anfara. Esto, por supuesto, dificultó que volvieran a compartir pantalla, y a avivar aún más los rumores sobre su supuesta mala relación. La distancia, la falta de contacto, todo eso puede alimentar la especulación y la imaginación de los fans. Pero, ¿hay pruebas concretas de que esto sea cierto? Pues, la verdad, no hay pruebas irrefutables. Todo se basa en especulaciones, rumores y comentarios de fuentes no oficiales. Sin embargo, hay algunos detalles que al menos llaman la atención. Por ejemplo, en algunas entrevistas, se nota cierta frialdad entre ambos actores al hablar el uno del otro. Evitar mencionar nombres, usar frases cortas y evasivas, todo eso puede ser interpretado como una señal de distanciamiento. Y en eventos públicos, no se han prodigado en fotos juntos, a diferencia de otras parejas de la televisión turca que sí han aprovechado la fama para promocionar sus proyectos y cultivar la imagen de pareja perfecta. También hay quienes argumentan que en las escenas de besos de Erkenci se notaba cierta tensión y rigidez en la actuación de ambos, lo que podría ser un indicio de que no se sentían cómodos el uno con el otro. Observar detenidamente esas escenas, analizar el lenguaje corporal, la expresión facial, todo eso puede revelar mucho más de lo que parece a simple vista. Es importante aclarar que en el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones están a la orden del día. Muchas veces las noticias se exageran o se sacan de contexto con el objetivo de generar más atención y audiencia.
Por eso es fundamental ser cautelosos y no tomar todo lo que se dice como una verdad absoluta. Los medios, las redes sociales, los foros, todos pueden ser cómplices de la creación y propagación de rumores. Hay que ser críticos y buscar fuentes confiables, aunque en este tipo de noticias, la verdad a veces es muy difícil de encontrar. Ahora bien, si el rumor fuera cierto, ¿por qué Can Yaman no querría volver a besar a Demet Özdemir? Hay varias posibilidades. Una de ellas podría ser que, como mencionamos antes, no se llevaban bien fuera de las cámaras. Las personalidades pueden chocar, las diferencias pueden ser insalvables y eso, lamentablemente, puede afectar el desempeño laboral. Otra podría ser que Can Yaman tuviera otros planes profesionales y no quisiera que lo relacionaran sentimentalmente con Demet, para evitar distracciones o malentendidos. Ya saben, la fama es efímera, y a veces es mejor mantener un perfil bajo para no verse afectado por la presión mediática. También podría ser que simplemente no estuvieran de acuerdo en algunos aspectos de la relación laboral y decidieran tomar caminos separados. Las negociaciones, las decisiones creativas, todo eso puede generar fricciones. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la idea de que Can Yaman no quisiera volver a besar a Demet Özdemir es algo que ha generado mucha controversia entre los fans de Erkenzikuş. Muchos se sienten decepcionados, ya que creían en la magia de la pareja y esperaban volver a verlos juntos en algún proyecto. La nostalgia, el recuerdo de esa química explosiva, todo eso hace que la decepción sea aún mayor. Otros, en cambio, respetan la decisión de Can Yaman y entienden que cada actor es libre de elegir con quién trabajar y cómo llevar su vida profesional. Después de todo, la vida privada es sagrada, y cada uno tiene derecho a decidir qué compartir y qué no. En cualquier caso, lo que sí es innegable es que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en Erkenzikuş fue algo espectacular, y su historia de amor conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Aunque tal vez ese amor solo existió en la ficción. Recordar esas escenas, esas miradas, esos diálogos, todo eso es parte de la magia de la televisión. Y aunque la realidad sea diferente, la ficción siempre quedará en nuestros corazones. Pero la pregunta que realmente nos hacemos es, ¿por qué este rumor ha tenido tanta resonancia? ¿Por qué nos importa tanto? Creo que la respuesta es simple, porque somos fans. Porque nos hemos enamorado de esos personajes, de esa historia, de esa química. Y cuando descubrimos que la realidad es diferente a la ficción, nos sentimos un poco decepcionados. Pero al final debemos entender que los actores son personas, con sus propios sentimientos, sus propias vidas. Y debemos respetar sus decisiones. En resumen, hemos analizado el rumor sobre la supuesta negativa de Can Yaman a besar a Demet Özdemir en futuros proyectos. Hemos explorado las posibles causas y las diferentes versiones que circulan en la web. Y hemos concluido que si bien no hay pruebas concretas, la idea ha generado controversia y ha puesto en evidencia la complejidad de las relaciones entre los actores y las actrices en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿y si este rumor fuera solo una estrategia de marketing? ¿Un truco para generar más atención sobre ambos actores? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás en un futuro no muy lejano, nos sorprendan con un nuevo proyecto juntos, y entonces todos los rumores se desvanecerán. O quizás simplemente cada uno seguirá su camino, y recordaremos con cariño a Sanem y Can, los personajes que nos hicieron soñar. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre este rumor? ¿Creen que es cierto? ¿Les gustaría volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan interesante. ¿Cuál es su escena favorita de Erkenzikuş? ¿Qué es lo que más les gustaba de la pareja? Cuéntenme todo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y si quieren más contenido sobre las telenovelas turcas, ya saben, denle a la campanita. Así estarán al tanto de todas las novedades, los chismes y las noticias más importantes del mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Chao.